Ok, sigamos con la clase. Habíamos dicho que si yo evalúo la autocorrelación en 0, la ecuación me va a quedar 1 entre 2pi, la integral entre menos pi y pi de la transformada de la autocorrelación diferencial de W, porque L a la J WM me da 1. Fíjense que este periodo puede ser cualquiera, puede ser entre menos pi, pi, o puede ser entre 0, 2 pi, o cualquier periodo de longitud 2 pi. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que si el proceso es ergódico, que todavía no lo hemos definido, que la autocorrelación evaluada en 0 va a coincidir con la potencia de la señal. Las potencias de las señales se miden en el tiempo, ¿ok? No en la estadística. Entonces, la autocorrelación sería un promedio estadístico que evaluado en 0 coincidiría con un promedio temporal que es la potencia total promedio de la señal cualquiera de ese proceso, ¿ok? Entonces, si esto es la potencia promedio total y yo la obtengo integrando esta cantidad, a esta cantidad que está aquí se le llama densidad. Se le llama densidad de potencia. Y además se le llama densidad espectral porque está en el dominio de la frecuencia y nosotros cuando dibujamos en el dominio de la frecuencia nuestra representación de nuestras señales, decimos que lo que estamos dibujando es el espectro de la señal. Entonces, por esa razón, la autocorrelación evaluada en 0 también se le llama densidad espectral de potencia. Viene de escribir la autocorrelación en tiempo en función de su transformada y de hacer m igual a 0. O sea, de agarrar la autocorrelación y evaluarla en 0. Entonces tenemos una densidad espectral de potencia. Bien. ¿De qué nos sirve esto? Esto nos sirve para poder representar señales y sistemas, ¿verdad? Cuando nuestros sistemas, que son determinísticos, porque los sistemas son elementos que uno de alguna manera conecta para formar el sistema, y eso va a tener una ecuación que es determinística, al cual sí le puede entrar una señal aleatoria. Entonces, si el sistema es estacionario y además es ergódico, uno puede trabajar con los parámetros en tiempo de una señal en tiempo. Si no es ergódico, lo que uno calcula en tiempo no es igual a lo que uno calcula en el dominio de la esperanza, pues de la probabilidad. Entonces, ¿qué se puede decir? Si yo tengo un sistema cuya representación en tiempo es HDN y cuya representación en frecuencia es HD a la J omega, es decir, su representación en tiempo es la respuesta impulsiva y su representación en frecuencia es la respuesta en frecuencia. Si la entrada de ese sistema es aleatoria, por supuesto la salida también va a ser aleatorio porque ese sistema es un sistema lineal invariante en tiempo, entonces no va a convertir una señal aleatoria en una determinística. La puede cambiar, la puede procesar, pero siempre será, ¿verdad? Si el sistema es lineal invariante, esta señal de salida también aleatoria. Como la señal es aleatoria en la entrada y también en la salida, si quisiéramos hallar la salida usando convolución, aunque la convolución es la operación en tiempo que modela este sistema lineal invariante, no podemos hacer la operación porque no tenemos una ecuación para x de n ni sabemos cuánto vale x de n en cada valor de n. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el procesamiento o en comunicaciones o en cualquier otra área con un sistema determinístico cuando es alimentado con una señal aleatoria? Tenemos que buscar una representación de esta señal aleatoria en forma determinística. Bueno, esa representación puede ser la autocorrelación y se puede demostrar que la autocorrelación a la entrada convolucionada con
la respuesta impulsiva del sistema y convolucionada con la respuesta impulsiva del sistema invertida en tiempo, va a ser igual a la autocorrelación a la salida. La demostración de esto es sencillo. Basta ver que la relación que hay entre la salida y la entrada de un sistema, cuando el sistema es lineal invariante, es una convolución. Uno escribe la suma de convolución, pero después, ¿verdad?, le tiene que sacar el valor esperado a la y, porque yo no puedo trabajar con la y como tal, le saco el valor esperado a la y para obtener, por ejemplo, quién es el valor esperado de la y en función del valor esperado de la x, o le saco el valor esperado de y de n por y de n más m, es decir, la autocorrelación a la salida, y se puede demostrar que es la autocorrelación de la entrada convolucionada con la respuesta impulsiva del sistema y por la respuesta impulsiva del sistema invertido en tiempo. Si a esta ecuación en tiempo le saco la transformada, nosotros sabemos que convolución en tiempo se convierte en frecuencia en producto. Entonces, ¿el producto de quién? De las transformadas de cada una de estas funciones en el tiempo. Entonces, la transformada de la autocorrelación la llamamos la densidad espectral en la entrada. La transformada de la autocorrelación de la salida la llamamos la densidad espectral a la salida, ¿verdad? Y la transformada de H de M es la respuesta en frecuencia del sistema. Y de H de menos M es la respuesta en frecuencia del sistema conjugada. Cuando yo multiplico una función compleja por su función compleja conjugada, ¿qué me queda? El módulo al cuadrado de esa función. Entonces, de allí, de sacar la transformada a esta ecuación y recordar las propiedades de convolución y la de transformada de una señal invertida en tiempo, obtenemos esta ecuación que usamos mucho en comunicaciones y también en procesamiento, que la densidad espectral a la salida de un sistema es igual a la densidad espectral a la entrada del sistema multiplicado por la respuesta en frecuencia en módulo al cuadrado. ¿Ok? También puedo demostrar que la correlación entre X y Y, entre la entrada y la salida de este sistema, va a ser igual a la respuesta impulsiva del sistema convolucionado con la autocorrelación a la entrada. Y en el dominio de la frecuencia sería la respuesta en frecuencia del sistema por la de la entrada, lo que me da esta transformada conjunta de X y Y. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces sigamos adelante. Bien, vamos a dar un ejemplo. Ya va, que en el chat creo que tengo algo. Ajá, tengo que ir un poco más lento, tienen razón. Voy a intentarlo. Me es difícil. Entonces, vamos a hacer un análisis de una señal aleatoria usando la transformada de Fourier discreta, ¿ok? O la transformada de Fourier discreta con un algoritmo eficiente como la FFT, ¿ok? Pero en general uno pone la transformada de Fourier discreta. ¿Por qué transformada de Fourier discreta? Porque yo estoy trabajando con señales que son discretas. Esto es procesamiento digital de señales, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una señal que puede ser voz. La señal de voz nace continua. Cuando uno tiene un micrófono y habla por el micrófono, la señal eléctrica que ese transductor convierte esa voz en esa señal eléctrica es una señal continua. Esa señal continua hay que preprocesarla antes de hallar su transformada para convertirla en una señal discreta. Realmente es una señal digital, pero nosotros no estamos tomando en cuenta la cuantificación de la señal, sino que solo estamos tomando en cuenta la discretización en tiempo. Suponemos que el convertidor análogo digital o la computadora donde trabajamos tiene una longitud de palabra tan larga que esa señal puede tener una cuantificación
de muchos niveles y el error de cuantificación es poco y no lo notamos, ¿ok? Pero de todas maneras, eso lo aprenden en comunicaciones. Aquí no vamos a meternos con la parte de cuantificación. Entonces, tenemos mi señal de entrada, que es una señal en tiempo continuo, ¿ok? Esa señal de tiempo continuo hay que pasarla por un filtro pasabajo. ¿Por qué? Aquí dice, para minimizar el solapamiento, cuando convierto la señal de tiempo continuo a tiempo discreto. ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué significa eso? ¿Puede repetir, profe? Nadie quiere hablar. Profe, ¿puede repetir? Yuhu. Aló, profe. ¿Qué significa eso? No, yo no te escuché, Luis, Aló, profe. ¿No me escucha? pero tu micrófono estaba abierto, entonces no sé qué pasó. No sé si me puede escuchar, profe. No se te escucha, Luis. A ver, vuelve a decirlo, por favor. Oye, no sé por qué no te escucho. Los demás lo escuchan. Lo puedes, lo puedes escribir y yo después se los leo a los muchachos si no te oyeron, porque yo no te oí. Ah, no me estás contestando, sino que quieres que repita. Ok, pero no se te oía. Por lo menos yo no te oí. Fíjate. La señal de entrada es una señal continua. Puede ser una señal de voz, puede ser una señal electrocardiográfica, electroencefalográfica, puede ser audio. La señal que sea es una señal continua. ¿Por qué lo primero que se hace con esa señal continua es pasarla por un filtro pasabajo? Entonces les digo, en la lámina dice para minimizar el solapamiento cuando uno justamente lleva la señal continua a una señal discreta. O sea, para que cuando yo obtenga esta señal no haya solapamiento. Pero ¿qué significa eso con otras palabras? ¿Me lo pueden decir con otras palabras? Quiero saber si entienden lo que esto significa. Ok, Luis dice para acotarla en frecuencia y que tenga una frecuencia máxima. Muy bien. ¿Qué significa eso? Yo sé que para muestrear una señal y que de las muestras obtener la misma información que tengo de la señal continua, necesito que se cumpla el teorema de Nyquist. Es decir, la frecuencia de muestreo para muestrear la señal continua tiene que ser mayor o igual que 2 veces el ancho de banda de mi señal continua. Pero mis señales en general tienen un ancho de banda que puede ser infinito. Se pasa por un filtro pasa abajo con una frecuencia de corte tal que lo que se pierda de señal sea muy poquito en potencia y eso no afecte, ¿verdad?, en forma apreciable la información que yo pueda obtener de mi señal. Entonces se filtra para que tenga un ancho de banda limitado y cuando yo muestre, pueda muestrar al doble o más de ese ancho de banda y que las muestras que yo obtenga al hacer ese muestreo vayan a tener la misma información que la señal
continua. Por eso se pone el filtro. Eso es lo que significa minimizar el solapamiento. ¿Por qué? Si no tiene un ancho de banda finito y yo muestreo a la tasa que me dé la gana, va a haber solapamiento, ¿verdad? Cuando se repita ese espectro en el mundo discreto y entonces el espectro de la señal que yo pueda recuperar cuando tengo mi señal discreta no se va a parecer en nada a la de la señal continua. La otra cosa que uno hace es que uno no trabaja con infinitos valores de muestras. Cuando uno ya tiene la señal muestrada, ¿verdad? Uno trabaja con un número finito de muestras. Porque si trabajo con un número infinito de muestras, no termino nunca de hacer el procesamiento. Voy a necesitar infinito tiempo. ¿Cómo se modela eso matemáticamente? Multiplicando la señal discreta, es decir, la secuencia, por una ventana. Por una ventana que puede ser rectangular o puede tener otra forma. Por ejemplo, puede ser Hamming, Hanning, triangular, Kaiser. Es una ventana que lo que hace es seleccionar de las muchas muestras que yo podría tener, un número de muestras que me va a dar información igual de mi señal, pero no va a ser infinito, porque si no, no terminaría nunca el procesamiento. La salida del multiplicador lo llamo BDN. BDN sería la señal multiplicada por la ventana. En muchos libros aparece la señal ventaneada, pero es que el verbo ventanear no existe en español. Entonces no podemos escribir la señal ventaneada. Hay que escribir la señal multiplicada por la ventana. Una vez que tengo la señal multiplicada por la ventana, ¿verdad? Ahora sí le saco la transformada de Fourier discreta para tener una representación en el mundo discreto de lo que es la transformada de Fourier de esa secuencia, porque recuérdense que la transformada de Fourier de una secuencia es una función continua. Para poderla trabajar en el computador también la tenemos que discretizar. ¿Ok? Entonces, voy a con un dibujito, no muy bien hecho el dibujito, ustedes me perdonen, vamos a caracterizar el espectro de esta señal, el espectro de esta señal, el espectro de XDN, el espectro de BDN, ¿verdad? Que es la ya multiplicada para ver quién es al final el espectro que yo obtengo. Ok, supongamos entonces que el espectro de la señal continua es este. Fíjense que en frecuencia, se supone que esto es frecuencia, esto llega hasta infinito y viene desde menos infinito. Lo paso por el filtro y entonces voy a tener, ¿verdad? Un ancho de banda finito. La muestreo, ¿verdad? Al muestrearla, si la muestreo a 2 veces el ancho de banda, ¿verdad? Este espectro se va a repetir con una frecuencia de muestreo que va a ser, se va a repetir a la frecuencia de muestreo o a 2pi. Recuérdense que la frecuencia en digital de 2pi equivale a la frecuencia de muestreo. Entonces voy a tener que, voy a repetir esto desde menos infinito a infinito con un periodo de 2pi. ¿Ok? Basta que yo agarre cualquier periodo para tener la transformada de la señal discretizada. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Esta es continua y yo no puedo trabajar con esto en un computador. Entonces lo que hago es discretizar también la transformada. Es decir, en vez de aplicar la transformada continua de Fourier, aplico la transformada discreta a través de cualquier algoritmo entre los cuales está el FFT. Entonces lo que voy a tener son muestras de la señal. Entonces lo que yo obtengo a la salida es estas rayitas, ni siquiera estos valores. Estos valores es lo que yo obtengo a la salida. ¿Eso se parece a este espectro? Bueno, más o menos, ¿ok? Pero eso es lo que uno hace y la cosa más o menos funciona. Uno trabaja, por ejemplo, en telefonía con voz y supone que la voz hasta 4 kHz tiene un ancho de banda suficiente como para que la voz no se altere y sea de calidad. Uno muestrea a 8 kHz, con esa señal uno trabaja, le saca el espectro, ¿verdad? A través de la transformada de Fourier y con esa señal muestreada uno obtiene un espectro que se parece al verdadero. Bueno, no sabemos porque el espectro verdadero de la señal de voz nunca se ha visto porque
a la señal de voz, se la pasa por el filtro, se la discretiza, se agarra solo un conjunto de muestras de esa señal y después se le saca la transformada de Fourier. Esa transformada de Fourier no es el verdadero espectro de la señal. Cuando nosotros vimos señales discretas, no sé si recuerdan la práctica de transformada de Fourier justamente, ¿ok? Donde se sacaba la transformada de Fourier de una señal sinusoidal, ¿ok? De un coseno. Coseno de 2πn entre 4, qué sé yo, una señal cualquiera coseno. Le sacaban la transformada y si el número de muestras que teníamos de la señal coincidía con el número de muestras que se tomaba de la transformada de Fourier, uno obtenía dos deltas ubicados en la frecuencia del coseno y en la negativa, ¿ok? Pero si uno agarraba, por ejemplo, 128 muestras de la señal y sacaban la FFT de 1024 muestras, ya no obtenía esos deltas ubicados en omega sub 0 y menos omega sub 0, sino obtenía muchas otras muestras. ¿Por qué? Porque yo cuando analizaba el coseno de 128 muestras, el coseno no tiene 128 muestras, el coseno es una función que va desde menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el espectro del coseno multiplicado por una ventana, ¿verdad? Que tiene un ancho en tiempo de tanto. Entonces, lo que veo en frecuencia es la convolución del espectro del coseno con el espectro de la ventana. El espectro de la ventana era un zinc, entonces lo que veía era un zinc, ¿verdad? Convolucionado con el delta, pero convolucionar con el delta es repetir la función en donde existe la delta. Entonces veíamos un zinc desplazado a una frecuencia f sub 0 del coseno y a menos f sub 0. ¿Me expliqué? Ahora, nosotros conocemos, porque el coseno de 2π f entre el período, ¿verdad? Si f es la frecuencia 1 entre t, esa es una función determinística y uno sabe cuál es su transformada, pero si es una función aleatoria, uno no sabe quién es su transformada. Uno debería tener no la función, sino todas las posibles funciones para formar el proceso aleatorio y calcular la autocorrelación, cosa que uno tampoco hace. Uno lo que calcula son estimados de esas funciones, porque uno no tiene el proceso completo. Uno tiene solo parte del proceso. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace es trabajar con unos promedios temporales que de alguna manera me dan información de lo que tendría en el dominio de la estadística. Por ejemplo, para el valor esperado podríamos utilizar un promedio que sería el límite, cuando L tiene infinito, donde L podría ser el número de muestras, 1 entre 2L más 1, la suma de todos los valores de mi secuencia. Para la autocorrelación podría tener este otro promedio. Estos promedios temporales tampoco son los que utilizamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar infinito tiempo. Entonces lo que se utilizan son unos estimadores, ¿verdad?, que me evitan el tener que utilizar infinitas muestras de la señal. ¿Ok? Y trabajamos con esos promedios temporales que vamos a ver la clase que viene. ¿Ok? Cuando hacemos eso, estamos asumiendo que el proceso es ergódico, es decir, que esos promedios temporales coinciden con los promedios estadísticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Lo que yo mido en el tiempo, que llamo la potencia promedio total de la señal, coincide con la autocorrelación evaluada en cero, o con el valor esperado de x al cuadrado. La potencia promedio de C sería el valor esperado elevado al cuadrado, o coincidiría con el valor esperado elevado al cuadrado. La potencia promedio a C coincide con la varianza, es decir, con el valor esperado de x al cuadrado, que es la potencia total, menos el valor esperado de x todo al cuadrado, que es la potencia de C. ¿Ok? El valor de C de mi señal sería el valor esperado de x, y el valor RMS sería lo que llamamos la desviación estándar, que no es
otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, cuando nosotros hacemos esto en ingeniería, estamos asumiendo que mi proceso es ergódico. Si el proceso es ergódico, es porque asumimos que era estacionario, por lo menos en sentido amplio. ¿Ok? ¿Todo proceso estacionario es ergódico? No. ¿Todo proceso ergódico es estacionario? Sí. Entonces, cuando uno trabaja con una señal, por ejemplo, la señal de voz, asume que la señal de voz, ¿verdad?, es proveniente de un proceso ergódico. Pero para que eso sea verdad, tampoco puedo trabajar con una señal de voz que tenga una longitud de 1 hora. Hay que trabajar con intervalos cortos, por ejemplo, 20 milisegundos, 5 milisegundos, ¿ok? No más de 30 milisegundos, porque cada 30 milisegundos las características de la voz puede cambiar y el proceso ya no puede caracterizarse como un proceso estacionario y ergódico. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profe, algún libro, alguna bibliografía que nos recomiende para Sí, este como tema, pues, no, tipo para... cuando te metas en módulo 7, que veo que no te has metido, porque si no ya sabrías cuál es la bibliografía, en el módulo de inicio, ¿verdad? Están 2 libros. Uno es el Oppenheim de tratamiento digital de señales, no el que se ve en señales, ¿no? Que es el señales y sistemas discretos, sino uno que se llama tratamiento de señales discretas, que está en PDF. Entonces, el capítulo, no recuerdo bien si es el capítulo 11 de ese libro. No, esto está en un apéndice, esta parte. La parte de periodograma sí está en el capítulo 11. Entonces tienen ese libro y les puse también, creo que el PROAQUIS, también en PDF. ¿Ok? Entonces, en el módulo de inicio está el cronograma y está esas 2 bibliografías, aparte que vas a tener el material que yo dejo, ya sea grabado, ya sea esto en PowerPoint, también se los dejo. Les iba a decir otra cosa que tenía que ver con la bibliografía. Ajá, no, ya me acordé. En ese módulo de inicio también está, como les dije, el cronograma y no me acuerdo si les puse el plan de estudio, pero en la página de inicio de la asignatura tiene 2 links. Un link que va al plan de clase y otro link que va al cronograma. O sea que ni siquiera tienen que entrar al módulo para ver el cronograma y eso. Pero en los módulos van a tener toda la información que necesiten para la clase. Módulo de inicio con la bibliografía. Ahí les voy a poner también algunos papers que para futuras clases necesitan leer. Y después en el módulo 1 va a estar la parte de estimación espectral, esto que estoy dando de proceso estocástico y estimación espectral a través de periodograma. ¿Alguna otra pregunta? En el módulo 2 después van a tener lo que es predicción lineal, en el módulo 3 van a tener codificación de voz, en el módulo 4 van a tener, después de codificación de voz, viene señales bidimensionales y después van a tener la parte de codificación de imagen en otro módulo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de repente ahorita no se les ocurre preguntas porque acaban de ver la clase y puede que no hayan fijado bien los conceptos o no sepan cuáles son sus dudas. Entonces, mi sugerencia es para que mantengan no solo la clase al día, sino que a la hora de hacer la tarea, el proyecto o el examen, no tengan que estudiar a última hora ni hacer las cosas a última hora, es que vean esta clase, ¿verdad? Otra vez, pueden ver el video. Y lo otro es que busquen en la bibliografía, ¿verdad? En el libro, esta parte y la lean y después que hayan reposado toda esa información, si tienen dudas, voy a abrirles un foro y me plantean las dudas en el foro, porque así de las dudas de cada uno se benefician también los otros estudiantes, porque de repente a alguien no se le ocurrió
que tenía esa duda, pero sí la tenía. O sea, o tiene un error de concepto y a través de las dudas que alguien presenta y de la explicación del profesor puede eliminar ese error que tiene de concepto. Recuérdense que no importa que se equivoquen. De hecho, de los errores se aprende. Si uno no comete errores, no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? De los errores se aprende. De los aciertos no se aprende, porque si es un acierto es porque ya lo aprendiste. ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Nos Por la quedan clase. 7 minutos de clase. Yo pensaba darles periodograma, pero creo que es demasiado densa la clase, lo dejamos para la clase que viene, ¿no? Entonces, lo que vimos hoy es caracterización de señales aleatorias. La clase que viene vamos a ver estimación espectral clásica. Es decir, vamos a ver qué es una estimación y para la densidad espectral de potencia, ¿verdad? Que sabemos que como no tenemos de verdad el proceso y no vamos a tener la autocorrelación, no vamos a poder tener la transformada de la autocorrelación, vamos a estimar esa densidad espectral de potencia a través de un estimador que se llama periodograma, que utiliza directamente la transformada discreta de Fourier. Y vamos a ver también una forma de estimar la DEP, pero estimando la autocorrelación y después transformándola. ¿Ok? Eso es la clase que viene. En clases posteriores vamos ya a trabajar con estimación espectral paramétrica a través de un modelo que se llama predicción lineal. Ese modelo de predicción lineal no solo sirve para hacer estimación espectral, sino que sirve para eliminar ruido, para filtrar señales, sirve para muchas cosas. Sirve para determinar, por ejemplo, qué número va a salir en la lotería. Son programas que se usan para estimar también cosas en juegos, ¿ok? Después vamos a ver, pero nosotros no le vamos a dar esa aplicación. Después vamos a ver para predicción lineal, formas de calcular los coeficientes que se hallan en predicción lineal a través de métodos de gradiente y un algoritmo que se llama algoritmo estocástico LMS. Y después ya vamos a entrar en codificación de voz, que también utiliza predicción lineal, por cierto, entre otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que no podemos verlo todo aquí. Esto es como un abreboca. Al que le interese lo que es procesamiento, después hay posgrados donde uno puede especializarse. Después vamos a ver señales bidimensionales, ¿verdad? Codificación de imágenes y el estándar JP. Bueno, chicos, entonces lo dejamos hasta aquí. Recuerden que estas fechas de las evaluaciones también están en el cronograma y en el plan de estudio. ¿Ok? Y para el viernes ya van a tener las tareas montadas, por lo menos la primera seguro, y el proyecto, para que de aquí a la semana 13 haya 12 semanas más las vacaciones de Navidad para trabajar en el proyecto. Si ustedes trabajan eficientemente, no van a necesitar las vacaciones de Navidad. En 12 semanas se puede hacer el proyecto, ¿ok? Entonces no tienen por qué utilizar ese tiempo de Navidad, sino que sus vacaciones serán vacaciones. ¿Ok? Bueno, finalizamos la clase. Espero que les haya gustado, a pesar de que fui un poco rápido. Les prometo que la clase que viene iré más lento. Hasta luego, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao.